Después de la entrada del pecado, por unos 2500 años no hubo un templo físico donde el remanente de todos los tiempos antiguos pudiera llamar la morada de Dios en la tierra. Por eso, Dios en su eterna sabiduría, cuando el pueblo de Israel se encontraba en el desierto, le mandó construir un tabernáculo que fuese una copia de lo que se encuentra en el cielo. Las cosas de abajo debían ser una sombra de las de arriba. Hebreos 9:24 dice, porque Cristo no entró en el santuario hecho por mano de hombre, que solo era copia del santuario verdadero, sino que entró en el mismo cielo, donde ahora se presenta por nosotros ante Dios. En el cielo se encuentran las cosas vivas y verdaderas, no inanimadas. La frase "yo habitaré en medio de ellos" de Éxodo 25 tiene un vocablo en el original que es muy especial. En el hebreo la palabra es shakán, que significa convivir o residir. El santuario del desierto fue el recinto sagrado donde Dios moraba en medio de su pueblo. Dios deseaba morar en el templo del alma humana. Dios es un Dios de orden. Todo estaba medido minuciosamente. En este diagrama podemos presenciar la distribución de la posición del tabernáculo y las respectivas tribus de Israel. El santuario terrenal era importante porque consistía en las lecciones objetivas de Dios para ilustrar la redención en el santuario celestial. Cuando Dios le dio a Moisés las indicaciones para construir su santuario terrenal, repetidas veces lo admonestó para que hiciera todo de acuerdo al modelo que estaba en el cielo. Éxodo 25:9 dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Todo este sistema servía para exterminar el pecado del pueblo de Dios, aunque la extirpación total del pecado ocurriría al final de la historia de este mundo. Esto tiene una doble proyección. En primer lugar está la eliminación del pecado de la vida del creyente y de la iglesia. Y en segundo lugar está la eliminación del pecado del universo. El santuario terrenal era portátil. Estaba dividido en 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Cada uno tenía su función en la redención del pecador. La cerca del atrio fue fabricada de lino fino, blanco, apoyada por 60 columnas, de acuerdo a Éxodo 27:9. En el atrio se encontraba el altar de sacrificios, hecho de bronce, con 4 cuernos que simbolizaban los 4 puntos cardinales de la tierra. Para llegar al altar había una rampa no escalonada, preparada específicamente para que no se viera la desnudez de los pies del sacerdote. Al lado del altar había cucharones, tenedores, palas y vasijas para ser usados en el sacrificio. La finalidad esencial del altar era para ser utilizado como el lugar donde se ofrecían los sacrificios. Hay 3 grandes principios que debemos mencionar sobre este mueble. En primer lugar, Cristo se dio como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En segundo lugar, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús. Y en tercer lugar, debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El lavacro o la fuente de agua era el segundo mueble encontrado en el atrio. El sacerdote de la antigua dispensación se allegaba a Jehová por el agua y por la sangre. En el altar, la sangre habla de la justicia de Dios.
En el lavacro se indica el paso de la santificación. Mediante estos dos símbolos se explica claramente lo que Dios hace por nosotros. Nos justifica, nos santifica y nos da redención, como lo vemos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Entonces resumimos que en la puerta del atrio se reconoce la necesidad de salvación, porque la justicia humana es como trapos de inmundicia. En el altar de los holocaustos, el Cordero de Dios es ofrecido en sacrificio cruento. Esta es la justicia imputada. En el lavacro hay limpieza y purificación. Se nos imparte la justicia de Cristo en el largo y penoso proceso de la santificación, según Hebreos 12, del 6 al 11. Dentro del tabernáculo del testimonio había 3 velos. Y en los 3 casos el velo puede ser símbolo de nuestro Señor, cuya carne fue entregada por nosotros y cuya sangre preciosa nos consagró un camino nuevo y vivo para entrar a la presencia de Dios. Sabiendo que el santuario terrenal era una sombra del porvenir, cada detalle del mismo debía ser símbolo de lo que se iba a manifestar en el prometido Mesías. Pensando en eso, llegamos al aposento del lugar santo, que en el hebreo se dice Kodesh. ¿Qué muebles se encontraban allí? La mesa de los panes, el candelabro de 7 brazos y el altar del incienso. La mesa de los panes fue hecha de madera de acacia, cubierta con una lámina de oro puro. Tenía un marco de 2 niveles, rodeados por coronas de contorno o bordes de puro oro. Esta doble corona simbolizaba al Mesías como rey y sacerdote, de acuerdo a Hebreos 7. La madera de acacia simbolizaba a Cristo como humano y el oro simbolizaba su divinidad. Y sobre la mesa estaba el pan de la proposición, que consistía de 12 panes hechos de flor de harina, los cuales eran renovados cada sábado. Los panes que se acababan eran considerados sagrados y solo los sacerdotes lo podían comer en el lugar santo. Así lo encontramos en Levíticos 24, 5 al 9. Estos 12 panes constituían una perpetua ofrenda de parte de las 12 tribus en señal de gratitud a Dios por las bendiciones recibidas diariamente de su mano. En su sentido más elevado, este pan señalaba a Cristo como pan espiritual. El candelero de oro era el segundo mueble en el lugar santo. Tenía una columna central de la cual se desprendían hacia arriba 3 pares de ramales que alcanzaban hasta un mismo nivel. Estaba hecho de oro macizo. Una por una las lámparas del candelero eran atendidas cada noche al ponerse el sol y nuevamente por la mañana, de acuerdo a Éxodo y Levítico. Nunca se permitía que todas las lámparas quedasen apagadas a la vez. Al entrar el sacerdote en el lugar santo, el candelero estaba a su izquierda, es decir, hacia el sur. En cierto sentido, el candelero representaba al pueblo de Dios como la luz moral y espiritual del mundo, en forma individual, y como iglesia representaba también el poder del Espíritu Santo para alumbrar esa misma iglesia. Pero el más alto sentido posible, el candelero de oro señalaba a nuestro Salvador Jesucristo, de acuerdo a Juan capítulo 9, versículo 5, quien es la luz del mundo e imparte al alma toda buena dádiva y todo don perfecto que desciende del Padre de las luces. Santiago 1:17.
Y el tercer mueble del lugar santo era el altar de incienso. De acuerdo a Éxodo 3, del 1 al 10, dice: harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Este altar estaba delante del velo, en el santuario terrenal. De mañana y de tarde el sumo sacerdote quemaba incienso sobre el altar. La persona que quemaba incienso con fuego extraño era destruida, de acuerdo a Levíticos capítulo 10, versículo del 1 al 9. Así es, y en las Escrituras el incienso simboliza las oraciones que ascienden desde el corazón del ser humano hacia Dios. Salmo 141:2 nos dice lo siguiente: sea enderezada mi oración delante de ti como un perfume, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. El incienso contenía los siguientes ingredientes: uña aromática, simbolizando el ministerio de Cristo; estacte, que simbolizaba el sufrimiento; el gálbano, que es símbolo de la muerte; el incienso puro, simbolizando la santidad. El hecho de que el altar estuviese delante del propiciatorio nos enseña que por medio de la oración podemos entrar en la presencia de Dios. Aunque el velo de la humanidad impide que nuestros ojos físicos vean a Dios cara a cara, la fe y la oración pueden llegar a donde el cuerpo no puede entrar. El altar de incienso representaba la intercesión continua, como el altar del holocausto representaba la expiación continua. Ahora, después de detenernos en varios detalles del santuario terrenal, todavía nos queda explicar lo maravilloso que era el lugar santísimo, Omar. El arca se hallaba en el lugar santísimo y la presencia visible de Dios se manifestaba sobre el propiciatorio. Dios hablaba personalmente con Moisés desde el arca para dirigir a todo su pueblo. En el cielo existe el verdadero trono de Dios, de donde se sacó la idea para el arca del santuario terrenal. El apóstol Juan vio el arca real en el santuario celestial, según Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Y el libro de Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 5, nos describe que Dios está sentado en el cielo sobre un trono excelso. Y dentro del arca se encontraba el maná, la vara de Aarón florecida, los 10 mandamientos y la shequina sobre el propiciatorio, o sea, la gloria de Dios. Este lugar era tan sagrado que solo el sumo sacerdote era permitido entrar allí una vez al año. En el séptimo mes, en el día 10º, o sea, el Yom Kippur. Si alguien violaba este mandato, era destruido inmediatamente. El lugar santísimo era el lugar del juicio ejecutivo, donde se decidía el caso de cada israelita. De verdad que todo el santuario terrenal era una figura de las etapas de la salvación y redención de la humanidad. Prefiguraba las cosas del porvenir. La Voz de la Esperanza ha creado desde sus inicios el Círculo Mundial de Oración, apartando cada día jueves para atender todas sus peticiones. Sin embargo,
Si tiene algún pedido especial, llámenos y con mucho gusto nos uniremos a usted en oración a Dios, pues todos los días de oficina nos reunimos para buscar a Dios en oración y presentarle a Él todas las peticiones que a diario llegan a través de nuestra página lavoz.org y nuestro correo electrónico info@lavoz.org. Y por supuesto a nuestro teléfono 1-888-TESOROS, que es igual a 1-888-837-6767, o por correo a La Voz de la Esperanza, P.O. Box 7279, Riverside, California 92513. No espere para mañana. Envíenos sus peticiones hoy mismo. Pero yo creo, Omar, que nos falta algo. Tengo entendido que lo más importante era el servicio intercesor continuo. ¿Cómo se llama? Ese servicio se llamaba el Tamid. Era el servicio diario del santuario terrenal y puede caracterizarse como intercesión continua, Hebreos 7:25. Acceso continuo a Dios, Efesios capítulo 2, versículo 18. También podemos decir que era la purificación, santificación y justificación continua, Hebreos 9:14. O el perdón continuo, Hechos capítulo 5, versículo 31. Vemos también que simbolizaba la dirección continua de su iglesia, Apocalipsis capítulo 1, y el sostén y protección continuo, Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Además, la participación del sacerdote en el santuario terrenal era muy importante. La vida del sumo sacerdote estaba dedicada al servicio de Jehová y a representar al pueblo ante su Dios. Muy cierto, Nessie. La ministración del sacerdote presentaba 3 ideas claves en el plan de la salvación. La reconciliación a través del sacrificio diario que apuntaba a la venida del Mesías. La mediación, que era la acción sacerdotal de compadecerse del pecador. Y la santificación, la cual llevaba al pecador a una vida santa y recta. El sacerdote usaba sobre su cabeza una mitra o turbante. Esa mitra llevaba una placa sagrada que decía: Santidad a Jehová, Kodesh Ladonai. Los sacerdotes eran de la tribu de Leví y estaban vestidos de una forma muy sagrada, con un pectoral, y usaban los colores exactos que simbolizaban el mensaje del santuario. El pectoral Goshem consistía de 12 piedras preciosas. Cada una llevaba el nombre de una de las tribus de Israel. Este emblema expresaba que sobre el Mesías se llevaría la carga de la humanidad. Además, sobre los hombros del sacerdote se encontraban las 2 piedras del juicio, el Urim y el Tumim, que significa luces y perfecciones. Nótese que en el hebreo la palabra Urim comienza con el Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo, mientras que el Tumim con la letra Tau, que es la última. Entre la Aleph y la Tau, o si lo preferimos, entre el alfa y el omega en el griego, está contenido todo el lenguaje humano, que es el vehículo para comunicar las ideas al hombre y a la mujer. El Urim y el Tumim, junto con el pectoral, era para la ropa del sacerdote lo que el propiciatorio era para el lugar santísimo. Es interesante ver que el año de los israelitas contenía 4 categorías de fiestas.
donde era obligatoria la participación de todos, Nesí. Estas fiestas también apuntaban al porvenir, a la venida del Mesías. Por ejemplo, el sábado, el reposo se llamaba, el Jodesh, el primer día de cada mes, o el Hag, las tres fiestas de la peregrinación, como ser la Pascua, el Pentecostés y las cabañas, el Moed, los días solemnes que eran el día de las trompetas y el día de la expiación. Todo este sistema apuntaba a la venida del Mesías Cristo. Hebreos 9, 22 al 24 dice, pues según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Era pues necesario purificar las figuras de las cosas celestiales con estos ritos, pero las mismas cosas celestiales con sacrificios mejores que estos, porque Cristo no entró en un lugar santísimo hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios a favor nuestro. Así como en la antigüedad, los pecados del pueblo eran puestos por fe sobre la víctima ofrecida, y por medio de la sangre de ésta se transferían figurativamente al santuario terrenal. Así también, en el nuevo pacto, los pecados de los que se arrepienten son puestos por fe sobre Cristo y transferidos, de hecho, al santuario celestial. Y así como la purificación simbólica de lo terrenal se efectuaba eliminando los pecados con los cuales había sido contaminado, así también la purificación real de lo celestial debe efectuarse eliminando o borrando los pecados registrados en el cielo. Pero antes que esto pueda cumplirse, deben examinarse los registros para determinar quiénes son los que por su arrepentimiento del pecado y su fe en Cristo tienen el derecho a los beneficios de la expiación llevada a cabo por Él. La purificación del santuario implica, por lo tanto, una obra de investigación, una obra de juicio. La verdad que sí, Omar. El profeta dice en Malaquías 3, versículos 2 y 3, pero ¿quién es capaz de soportar el día de su advenimiento? ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él apareciera? Porque será como el fuego del acrisolador y como el jabón de los bataneros, pues se sentará como acrisolador y purificador de la plata, y purificará a los hijos de Leví, y los afinará como el oro y la plata, para que presenten a Jehová ofrenda en justicia. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Mientras prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras se eliminan del santuario los pecados de los creyentes arrepentidos, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Sabes, Nesí, este es un tema que no es estudiado por todo el mundo, porque lo ven complicado, lo ven como un tema místico, Así que no es. tiene explicación, pero es sencillo, tiene que ver con la presencia de un mediador, Cristo, nuestro único abogado para los hombres. Él es el único que puede perdonar. Y todo era una figura del porvenir. Si el pueblo de Israel se hubiera dedicado a ver la esencia en formalidad y no tanto verlo como parámetros nada más, sino como verlo como algo vivo, eficaz. Se hubieran dado cuenta. Se hubieran dado cuenta que el Claro. verdadero
Cordero que quita el pecado del mundo estaba delante de ellos. Era Cristo Jesús. Yo veo cada vez más israelitas puros de sangre que están aceptando al Mesías, Así que es. están aceptando a Cristo porque están estudiando este tema. Se dan cuenta que el cumplimiento enfoca su mirada en el Cristo que murió en el madero. Cada vez más en diferentes países del mundo hay más judíos, israelitas puros que están aceptando al Mesías. Y eso es algo maravilloso. Así es. Porque, sí, seamos sinceros, Cristo nació como judío, Así es. murió como judío y Y va- resucitó como judío. Y va a regresar como judío Claro, también en la segunda Él va a volver venida. con pasaporte judío. Así va a ser. Tenemos que entender que este mensaje es para todos y también para el pueblo israelita. Amén. Es una maravilla ver la sangre de Cristo. Es aquella que quita el pecado del mundo. Así es. Cristo tenía que venir como pacificador para luego venir en su segunda venida como conquistador. Estimados, en este momento el Señor te está invitando y te está diciendo, he aquí, vengo en breve, pero vengo como conquistador, vengo como redentor. Este mundo necesita ser cambiado, este mundo como está va a ser destruido y van a ser hechas las cosas de nuevo. Sí va a ser maravilloso ver el nuevo Edén, ver el árbol de la vida. Ya no va a haber un árbol del conocimiento del bien y del mal. Y sí, ese es el lugar donde invitamos a todos nuestros televidentes a que puedan proyectarse, anhelar y hacer una oración con nosotros, la oración del don y el regalo de la vida eterna. ¿Qué te parece, Messi, si en este momento nos arrodillamos y pedimos a Dios que Él descienda en el corazón de cada televidente Así sea. y ellos puedan transportarse al día cuando seremos arrebatados, llevados a la presencia del Dios que viene en las nubes de los cielos? Vamos a orar Vamos. entonces.